Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más estamos con ustedes terminando esta serie del libro de Ruth. Estamos con el capítulo número 4. Vamos a hacer un resumen de los otros capítulos para que nos recordemos de qué se trata esta historia. El primer capítulo era una familia que salía, ¿cierto?, de Belén porque había hambre en Israel y se tuvieron que ir. Porque ellos tomaron la decisión de irse porque querían buscar otros rumbos. Pero en realidad la decisión que tomaron no fue muy acertada porque no estaba dentro de la voluntad de Dios, porque no le preguntaron a Dios. Y lamentablemente esta esposa, que era Noemí, perdió a su esposo Elimelech y a sus 2 hijos en ese lugar que era Moab, quedando así con 2 nueras. Una de ellas, Ruth, quiso volver con Noemí e irse con ella a la tierra de Belén, porque ella le dijo que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella se convirtió al Dios de los hebreos y se fue con Noemí. Después vimos en el capítulo número 2 que Ruth decide ir a trabajar a los campos de Booz, que era un hombre rico, que era pariente de Noemí, ¿cierto? Y lo hizo porque tuvo un deseo propio de hacerlo, porque estaban pasándolo mal económicamente. Ellas eran viudas, no tenían nadie que las amparara, digamos, y que las protegiera, y ella decide ir a los campos de este hombre rico a trabajar. Y después, cuando Noemí se da cuenta que este Booz es pariente de ellas, le dice, él las va a redimir, ¿cierto? Y ya les aclaré lo que significa la palabra redimir, pero de nuevo lo vamos a hacer un poco más adelante. Entonces ahora estamos en el capítulo 3, seguimos claro, en el capítulo 3, Noemí le enseña a Ruth las costumbres del pueblo y qué es lo que tenía que hacer para que este hombre llamado Booz, ¿cierto?, decidiera casarse con ella, con Ruth, y formar un hogar allá en Belén, y solamente mostrándoles que él era el pariente cercano que las podía proteger y redimir, usando la ley del devirato, que el pariente más cercano debía casarse con la viuda para que la descendencia de ese hombre muerto, ¿cierto?, pudiera seguir en el pueblo y nadie se olvidara de él. Entonces ahora estamos en el capítulo número 4 y estamos terminando esta serie de Ruth. Espero que les haya gustado. Y entonces, lo primero que yo les pregunto a ustedes, para aclarar un problema o un asunto con alguien, lo primero que hay que hacerlo lo antes posible y cara a cara. Vamos a leer el del capítulo número 4 de Ruth, solamente el versículo número 1. Y dice así: Booz se sentó a la puerta y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: «Hey, fulano, ven acá, siéntate». Y él vino y se sentó. Recordemos que en el capítulo número 3, Booz le dice a Ruth que no se puede casar con ella porque hay un pariente más cercano que él y que este pariente debería casarse con ella y redimirlas, ¿cierto? Comprar los terrenos de Noemí y ayudarla en todo lo que ella pudiera. Pero Booz tenía interés en Ruth y Ruth también tenía interés en él, pero no podían casarse porque había otro pariente. Entonces él le dice a Ruth en el capítulo número 3, no te preocupes, yo voy a hacer lo que sea necesario para aclarar este asunto, porque hay que solucionarlo, lo antes posible. Y aquí estamos. Booz llama a este pariente, no dice el nombre, dice fulano, le dice, hey fulano, ven aquí, siéntate aquí conmigo, porque vamos a tratar un asunto que tenemos tú y yo. Entonces, lo primero que vemos es que
Vos aprovecha la primera oportunidad para ir y conversar con esta persona con la cual tiene un asunto pendiente. Él no espera al otro día, no espera muchos días y tampoco manda a nadie, porque él era rico, podría haber mandado a algún criado para hacer lo que tenía que hacer. Pero él dijo, no, yo lo voy a hacer, y buscó la primera oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, por eso que decimos que para aclarar un problema lo primero que hay que hacer es hacerlo lo antes posible y cara a cara. No esperemos hablar por detrás cuando hay un asunto que arreglar, no esperemos a llevar a otras personas, no, nosotros tenemos que solucionar el asunto. También vemos que lo hace cara a cara, no manda emisarios, ¿cierto? Él tenía una necesidad imperiosa porque el asunto se aclarara. ¿Por qué? Porque él tenía intereses amorosos, digamos, de formar una familia con Ruth. Él se había enamorado de esta mujer y quería ampararla y protegerla. Además que Boaz no era un hombre joven. Dice que Ruth era mucho más joven que él. Por lo tanto, él ya había encontrado a la mujer con la cual él quería formar la vida y no quería perder esta oportunidad. Entonces, vamos a dejar esta hojita acá. Cuando tenemos un asunto pendiente, con quien sea, y necesitamos aclararlo, tenemos que hacerlo lo antes posible y cara a cara. No esperemos, porque las cosas tienen que ser solucionadas lo antes posible. No hagamos que se alargue el problema, no hagamos que la persona con la cual tenemos una necesidad de tratar este asunto pendiente, ¿cierto?, se nos haga nuestro enemigo y no podamos aclarar lo que tenemos que aclarar. Hagámoslo lo antes posible, cara a cara, y las cosas resultan mucho mejor. Entonces, cuando tenemos un asunto o problema con alguien, primero lo hacemos cara a cara y lo antes posible. Segundo, debemos ser transparentes y tener testigos. ¿Por qué es importante? Escuchemos lo que dice la palabra, del versículo 2 al 12. Entonces, voy a tomar agüita porque me ahogo acá. Me atoro porque hace calor acá. Dice del versículo 2 al 12. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo, le dice Boaz al pariente, decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Sé tú, si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti, y él respondió, el pariente respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes también tomar a Ruth como esposa, la mujer moabita, viuda del difunto, para que restaures el nombre de nuestro hermano muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, le dice, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato o la sandalia y lo daba a su compañero,
y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes, les dice, porque le está hablando a todos, son testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, sus hijos, y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Esa frase es muy importante. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová, el Señor. Entonces, había una costumbre que se hacía hace mucho tiempo en el pueblo de Israel, que cuando tenían un negocio que tratar, donde habían que comprar tierra o tenían que hacer algún tipo de negocio, y alguien decidía no comprar y se lo cedía a otro, se sacaban el zapato o la sandalia y se la pasaban a la otra persona para que la otra persona, ¿cierto?, pudiera adquirir lo que esta otra persona no quería hacerlo. Este hombre, Booz, hizo las cosas de acuerdo con las costumbres. O sea, fue transparente, honesto, e hizo las cosas como debería haberla hecho cualquier persona del pueblo de Israel. Ahora, él podría haberse quedado callado, porque él tenía interés por esta mujer, Ruth. También tenía interés por ayudar a Noemí, comprando sus propiedades y ayudándola a salir a flote del problema económico en lo que se encontraban. Él era rico, podría haberlo hecho, pero podría haberlo hecho calladito, sin decir nada, y total, a este hombre ni sabía que tenía una pariente cercana y que tenía que hacerse cargo. Pero no lo hizo. Él fue honesto, fue transparente y corrió el riesgo de perder a Ruth, a la mujer que él ahora amaba, porque si este hombre hubiera dicho que sí, él no habría tenido ninguna posibilidad de casarse con ella. Pero hizo lo correcto, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que respetaba las leyes, mandatos de Dios y las costumbres de su pueblo. Ahora, vamos a ver el número, estábamos en 3, el 4, claro, dice acá. Lo mismo que estaba diciendo yo, corriendo riesgos al aclarar todo el asunto, pero tenía que hacerlo, ya que si no lo hacía estaba infringiendo la ley o las costumbres de su pueblo. Recordemos que en el versículo 4 el otro pariente dijo: yo redimiré. O sea, él compraba. Pero cuando Booz le aclaró que además tenía que casarse con la viuda, él retrocedió el otro pariente. Ahora, ¿se imagina si el otro pariente hubiera dicho que sí? ¿Yo me caso? Sí, yo la tomo por esposa, yo pago lo que hay que pagar. Hasta ahí nomás le llegaba la alegría a Booz. Y no podía haber seguido adelante con lo que él quería. Pero muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones difíciles. Y a veces las decisiones que tomamos, si las hacemos correctamente, no infringiendo las leyes del Señor y los mandatos del Señor, a veces no son favorables a nosotros. A veces no nos va tan bien como quisiéramos. Pero hacemos lo correcto. Es lo que el Señor quiere que hagamos.
¿Cuántas veces has hecho cosas que a lo mejor no están correctas y tienes muchas cosas que querías? Pero cuando haces las cosas correctas que Dios quiere, no te llegan las bendiciones que tú querías. Porque hiciste lo correcto. Es muy bonita esta historia porque nos muestran distintas cosas. En los 4 capítulos muestran diferentes enseñanzas. Vos no tenías idea del plan que Dios tenía para él y para Ruth, que iban a ser parte de la genealogía de Jesucristo, ya lo hemos dicho. No tenía idea, no sabía nada. Pero aún así, él estaba corriendo riesgo, pero confió en Dios, que lo que él estaba haciendo era lo que había que hacer, aún si perdía a la mujer que él quería. Ahora, hay ocasiones que las cosas no nos salen a nuestro favor, entonces retrocedamos, porque estas cosas a veces no son para nosotros. Cuando todas las puertas se te cierran e insistes en hacer algo, retrocede, porque esto no viene de parte de Dios. Cuando haces las cosas correctamente, bajo los mandatos del Señor, los estatutos del Señor, el Señor va a abrir las puertas, todas las puertas, y todo lo que tú querías va a resultar. Porque Dios tiene un plan más grande que el que tú puedas ver. Vos no tenías idea, no sabías de este plan, pero Dios sí. Dios ve la fotografía más grande. Nosotros vimos la esquina de la foto, Él la ve completa. Entonces, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros solo tenemos que actuar como lo hizo vos, de una forma inteligente, responsable e íntegra, y haciendo lo correcto. Ahora, si observamos los versículos del 4 al 6, vemos una palabra que vuelve a salir, que es de redimir. ¿Se acuerdan que la aclaramos en el capítulo 6? O sea, 3, digamos. Estaban hablando de comprar en primer lugar y en segundo lugar, hacerse cargo de las viudas para poder ampararlas, protegerlas y proveerles de todo lo que ellas necesitaban. De esta manera restauraban al esposo muerto, ¿cierto? Y el nombre de éste para siempre en todo su pueblo. Además, el acto simbólico que hacían con la sandalia era para rechazar de una forma correcta la ley. Es lo mismo que hoy día haríamos en una notaría, por ejemplo. Cuando queremos comprar, arrendar, comprar un vehículo, hacer una transacción, ¿qué hacemos? Vamos a la notaría. Y en la notaría, delante de un juez, tenemos que firmar y tenemos que hacer todo lo que se nos pide que hagamos. De hecho, hasta tenemos que pagar un precio por hacer esa transacción. Pero en esos tiempos, con solo sacarse la sandalia, ellos hacían esta transacción. Mi pregunta para ti es, ¿tienes hoy día un asunto o problema con alguien y no lo has solucionado? Recuerda tener testigos cuando vayas a solucionar tu problema o el asunto con alguien. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno no tiene testigos, ¿qué es lo que hizo vos? Trajo a todo el mundo y a los ancianos del pueblo para que vieran delante de este hombre la transacción que iban a hacer. Obviamente en la notaría tenemos ahí el notario y la persona, la secretaria y todos los que están viendo el papel y todos firmamos. Y a veces necesitan testigos que firmen para que nosotros hagamos la transacción. Pero ahora vámonos a un plano espiritual o a un plano social o familiar. Cuando tenemos un problema con alguien, lo más importante es tener testigos. Porque va a ser tu palabra contra la otra palabra. Y muchas veces se tergiversan las cosas y después no sabemos qué se dijo
de nosotros en otro lado. Es muy importante. Vamos a terminar leyendo del versículo 13 al 18. Dice, vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Menos mal, por fin. Y se llegó a ella, o sea, tuvieron sus relaciones, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres del pueblo decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, todos sabemos que Ruth amaba mucho a Noemí, por eso se fue con ella, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, que era el padre de Boz, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, junto con Ruth tuvieron a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David. En el capítulo 3 vimos la genealogía y vimos que venía la genealogía por parte de José, el esposo de María. Acá se habla de las consecuencias que tuvo Boz al aclarar el asunto que tenía pendiente con su pariente. Gracias a Dios fueron consecuencias buenas, favorables para él. ¿Por qué? Porque él hizo las cosas correctas dentro de los parámetros del Señor. En ningún momento él quiso hacerle una estafa al pariente ni engañar a nadie. Él hizo todo transparente, por eso que sus consecuencias fueron de bendición. Dios quiere que todo lo hagamos transparentemente, en orden y bajo sus preceptos, y la bendición del Señor siempre va a estar con nosotros. Nunca lo dudes. Ahora, vemos también que dicen que Noemí tiene la oportunidad de ser una abuela por un hijo prestado, entre comillas, para que hizo Ruth con Boz, ¿cierto? Para levantar el nombre de su hijo y tener descendencia por parte de ellos en este hijo, Obed, ¿cierto? Y dice que ella fue su aya. Aya o ayo. ¿Qué es un aya o ayo? Un aya es una persona, antiguamente, que en una casa acomodada, también en la realeza, era el que estaba encargado o encargada del cuidado y educación de los hijos de esa familia adinerada. ¿Qué le enseñaba el aya? Le enseñaba educación, modales, cortesía, idioma, reglamentos, protocolos, todo lo que los niños debían saber. El aya estaba ahí para educarlos en todos los sentidos. Y si aquí dice que Noemí fue su aya de ese nieto, imagínense todo lo que tenía que enseñarle a ese bebé. Tenía que mostrarle, así como le mostró a sus hijos y a Ruth, las costumbres de su pueblo, lo iba a hacer con este nieto también. ¿Cuántas abuelas que hoy día me están escuchando, abuelos, están a cargo de sus nietos? O los vemos de vez en cuando, y cuando los vemos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Le mostramos el temor de Jehová? ¿Le mostramos quién es Jesús? ¿Le mostramos la manera de hacer las cosas correctas a estos niños?
A lo mejor tenemos hijos que no están dentro del Evangelio, no son cristianos. A lo mejor no hicimos la pega bien hecha, el trabajo bien hecho con ellos. Pero el Señor nos da una segunda oportunidad con los nietos. No dejes a tus nietos, no los dejes. Los nietos te necesitan y tú puedes hacer mucho por esos pequeños. Nunca lo olvides. Hoy día que está pasando tanto, hay tantas leyes que a los niños quieren hasta meterse en la educación de ellos. En muchos países ya lo están haciendo. Se están metiendo en la educación de nuestros niños, enseñándoles cosas que no están aptos para aprender. Y ahí es donde estamos los padres y los abuelos para hacer un haya de nuestros nietos y de nuestros hijos también. Pongamos ojo, pongamos atención a lo que está pasando en el mundo. Si el niño tiene que aprender hoy día, va a aprender por tu boca y no por boca de otros que le van a enseñar lo incorrecto, lo que no está en la palabra del Señor. Cuando has tenido que aclarar un asunto, un problema con alguien, has tenido consecuencias buenas y malas. Aquí fueron buenas, pero a veces cuando aclaramos algo con alguien, las consecuencias no son muy buenas, porque quedan mal las relaciones, se cortan las relaciones, pero lo importante es que hay que aclararlas a tiempo, cara a cara. Como sabemos, vos era un tipo de Jesucristo, ¿cierto? Se lo explicamos por el asunto de redimir. Así también Jesús compró y pagó en una cruz lo que era nuestro y que no podíamos sobrellevar, nuestras faltas, nuestros pecados, lo malo que somos, todas nuestras culpas, pagando con su propia sangre en la cruz del Calvario el precio que había que pagar para tener acceso nuevamente al Padre. En la vida nos vamos a encontrar con diferentes asuntos o problemas que debemos solucionarlo hoy día o mañana. Lo importante es hacerlo lo antes posible, cara a cara, ser transparentes y honestos, tener testigos, acuérdense, y vivir con las consecuencias, sean buenas o sean malas. Espero les haya gustado esta serie de Ruth. Nos veremos más adelante con otra serie y que el Señor les bendiga.